vamos a tomar y voy a predicar un texto que probablemente muchos conocen y además sea querido por muchos. El texto lo encontramos en el libro del profeta Jeremías, desde los versos 1 al 13. Jeremías capítulo 29, del 1 al 13, ustedes pueden escuchar o también seguir la lectura en los que tengan allí sus Biblias. Dice así el Señor en su palabra: esta es la carta que el profeta Jeremías envió desde Jerusalén al resto de los ancianos que estaban en el exilio, a los sacerdotes y los profetas y a todo el mundo que Nabucodonosor había desterrado de Jerusalén a Babilonia. Esto sucedió después de que el rey Jeconías había salido de Jerusalén junto con la reina madre, los eunucos, los jefes de Judá y de Jerusalén, los artesanos y los herreros. La carta fue enviada por medio de Elasá, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Gilquías, a quienes Sedequías, rey de Judá, había enviado al rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la carta decía: así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, a todos los que he deportado de Jerusalén a Babilonia: construyan casas y habítenlas, planten huertos y coman de su fruto, cásense y tengan hijos e hijas, y casen a sus hijos e hijas para que a su vez ellos les den nietos. Multiplíquense allá y no disminuyan. Además, busquen el bienestar de la ciudad a donde los he deportado y pidan al Señor por ella, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel: no se dejen engañar por los profetas ni por los adivinos que están entre ustedes. No hagan caso de los sueños que ellos tienen. Lo que ellos les profetizan en mi nombre es una mentira. Yo no los he enviado, afirma el Señor. Así dice el Señor: cuando a Babilonia se le hayan cumplido los 70 años, yo los visitaré y haré honor a mi promesa en favor de ustedes y los haré volver a este lugar, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Que el Señor bendiga esta lectura de su palabra. Les invito a que roguemos al Señor la luz, la dirección de su Santo Espíritu para nosotros. Oremos. Señor y Dios, gracias porque podemos en el momento del culto, en este momento en el culto, poder leer tu palabra y disponernos a meditar y a reflexionar en ella, de escuchar, Señor, el mensaje de tu palabra. Gracias porque también entendemos que tu palabra ha estado en todo el transcurso del culto presente. Y ahora, Señor, nada más nos disponemos a poder estar atentos a ella, atentos a lo que tú vas a hablar a tu pueblo. Señor, necesitamos, por tanto, de la luz, de la dirección, de la guía de tu Santo Espíritu, cada uno de nosotros. Quizás yo con más responsabilidad, Señor, porque ahora tengo que exponer tu palabra, y ayúdame de tal manera que pueda ser fiel en esto, Señor. Limpia mis labios, Padre, y dispón también no solamente mi corazón, sino el de mis hermanos todos, a recibir tu palabra, a recibir este mensaje y ponerlo por obra. Oramos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Familia en tiempos de pandemia se llama esta serie que estamos terminando. Y hoy día trataremos de poner en contexto la familia cristiana y en realidad la iglesia frente a la adversidad, cualquiera esta sea, pero de manera particular frente al mundo, frente a lo que nosotros estamos enfrentando día a día. Nosotros estamos insertos en una sociedad, estamos insertos dentro también de una cultura. Sin lugar a dudas, en el último tiempo, y sacaban la cuenta ayer, próximamente vamos a cumplir un año ya, nos hemos dado cuenta cuán importante es la vida familiar y cuán importante ha sido la vida familiar en este tiempo de pandemia, en este tiempo de complicaciones
en todo sentido, porque esto ha afectado nuestra vida en todo sentido. Ahora, esta vida familiar obviamente debe buscarse en armonía. De hecho, los sermones anteriores también han apuntado a eso. Una vida familiar también que tiene que lidiar con nuestros propios caracteres, con las distintas preferencias, inclinaciones de cada uno dentro del vínculo familiar. Pero al fin y al cabo hemos descubierto que todas ellas deben de una u otra manera ser orientadas al servicio y adoración al único y verdadero Dios. Entonces, a modo de introducción, quiero que ya nos hagamos una pregunta. ¿Habrá algo o hay algo en las familias, en nuestras propias familias, en las familias del pueblo del Señor, en las familias de nuestra iglesia? ¿Hay algo que las familias puedan hacer de tal modo que las próximas generaciones enfrenten la vida con una perspectiva evangélica, que sea significativa para ellas mismas, para estas generaciones nuevas, pero a la vez que sea desafiante a la sociedad? ¿Hay algo que la familia pueda hacer y que esto obviamente repercuta en la iglesia? Quiero definir brevemente, a propósito de hablar de generación, lo que es esto. Una generación, si ustedes googlean, van a buscar o van a encontrar, mejor dicho, distintas definiciones. Depende el punto de vista. Ahora, sociológicamente, la definición de generación son todas aquellas personas que nacen, viven, ¿verdad? Se desarrollan en un periodo, no hay consenso, pero entre 20 y 30 años. Y por eso que se saca un promedio, ¿verdad? O una media de 25 años es una generación. Entonces, a medida que avancemos en este sermón, tomando como base, sin lugar a dudas, el texto que acabo de compartir con ustedes, tenemos que tener eso en mente. Entonces, desde este punto de vista, veremos el contexto de la carta que escribe el profeta Jeremías, con el destinatario al pueblo que estaba en el exilio, pero los destinatarios principales ahí eran los ancianos, como dice el texto, que debían comunicar esto. Vamos a ver, ¿no es cierto?, que estaba apuntando esta carta al menos a 3 generaciones, en los que estaban vivos en ese momento, y también 2 más, por lo menos, que nacerían en el exilio. ¿Por qué decimos esto? Cuando ustedes se fijan en el verso 10, se hace evidente que el profeta Jeremías está profetizando, está apuntando, luego de 70 años en que el Señor va a hacer volver a esos cautivos a su tierra. Eso es lo que está anunciando. Y un paréntesis aquí importante es de entender la manera intencional que tuvo el Señor en hacer esto, porque Él es el que los había deportado. Eso es lo que dice el Señor en el verso 4. A todos los que he deportado de Jerusalén a Babilonia. Es decir, esto no había sido al azar, esto no era una casualidad, sino que el Señor se encarga a través de Jeremías de decirle, yo estoy involucrado en esto, yo soy el responsable de que ustedes hayan sido exiliados. Y este periodo va a ser de 70 años. Entonces, entendemos que la voluntad del Señor fue que por lo menos 2 generaciones nacieran en el exilio. 2 generaciones de hebreos, en este caso de la tribu de Judá, nacieran en este periodo de 70 años, a lo menos 2 generaciones nacieran en el exilio, ¿ya? En una tierra extraña, en un país ajeno, con una cultura muy distinta, idólatra y pagana, por cierto. Y con todo lo que esto significa, es decir, una lucha constante contra la idolatría y también contra los principios culturales que no tenían absolutamente nada que ver con la identidad que tenía el pueblo hebreo. Sin el dramatismo que vivió el pueblo de Judá, que vivió en este caso también era parte del pueblo del Señor, quiero poner un ejemplo para que ustedes puedan imaginarse parte de lo que vivieron ellos. Imaginémonos lo que sucede con los hijos de chilenos que nacen en el extranjero. Obviamente esto no tiene el mismo dramatismo, como lo digo, lo que sufrieron ellos, el pueblo de Judá. Pero imaginémonos esto, lo que sucede con los hijos de compatriotas nuestros que nacen en el extranjero. Incluso los hijos de ellos, los hijos de los hijos. A muchos, si no decir todos, les cuesta después entender su propia cultura, entender la cultura chilena. Les cuesta entender el idioma.
¿Para qué decir los chilenismos? Que algunos se pueden decir y otros no, ¿verdad? Etcétera. Hay mucha cosa que cuesta. ¿Por qué? Porque hay un, entre comillas, desarraigo cultural y desarraigo, ¿verdad?, de la identidad, en este caso, de un pueblo como el chileno. Ahora, imaginen eso. Ahora, con respecto a Judá, con respecto al pueblo del Señor, en esta situación. Un pueblo que, sin lugar a dudas, se sabía distinto, porque ellos entendían que habían sido formados a partir de la promesa del mismísimo Dios, que de una u otra manera, hasta ese momento también le eran patentes, les habían sido patentes las misericordias de Dios por generaciones. Y ellos se encontraban ahora exiliados, ¿verdad?, lejos de su terruño y de toda la significativa atmósfera hebrea. Y era algo esto que los babilonios sabían muy bien aprovechar, ya que ellos, fuera de la fuerza militar, de la fuerza, podríamos decir, de la milicia, de su ejército, ellos sabían aprovechar de tal manera que ellos también colonizaban con su propia ideología y con su propia cultura. Lo hacían ideológicamente y también culturalmente. Es lo que nos relata el libro de Daniel, que también nosotros tuvimos una serie de predicaciones sobre ello, donde jóvenes destacados física e intelectualmente que eran de Judá, eran en esa deportación, en ese exilio, eran instruidos, eran elegidos todos estos jóvenes así, ¿no es cierto? Es decir, tanto en su fenotipo, en su genotipo que se expresa, ¿verdad?, en cómo ellos son, eran elegidos para ser instruidos en la ciencia y en las lenguas babilónicas, para luego servir al imperio. Esta era una manera muy aguda y quizás muy avanzada para ese tiempo de poder colonizar y de poder avanzar en el mundo como imperio. Ahora, la pregunta en esto, hermanos, es si el exilio de Judá, y de hecho esto es lo que estamos hablando ya en este primer punto del mensaje, el exilio de Judá será algo similar a lo que pueda vivir hoy día la iglesia. Si la iglesia estará viviendo nosotros hoy día, en nuestro tiempo, algún tipo o algo similar a lo que vivió el pueblo del Señor. ¿Creen ustedes que la iglesia hoy se encuentra en una situación así, similar a lo que vivió Judá en el exilio babilónico? Esta es una pregunta clave para poder también entender este texto y aterrizarlo y aplicarlo a nuestra vida, ¿ya? Pensemos, por ejemplo, en lo pertinente de la oración de Jesucristo. Allí en el Evangelio de Juan, se expresa en el Evangelio de Juan, capítulo 17, cuando ora por sus discípulos. Y Jesucristo ora de esta manera. Está orando al Padre. Yo les he entregado tu palabra, dice Jesús. Y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno o los protejas del mal. Ellos no son del mundo, agrega en la oración, como tampoco lo soy yo. El pueblo de Dios en tiempos del exilio babilónico estaba allí, pero no eran parte de ellos, naturalmente. Y sin embargo, Dios quiso que por un periodo de tiempo estuvieran en un lugar ajeno en todo sentido. Desde la perspectiva del Evangelio, y según el mismo Jesús, nosotros estamos en el mundo siendo parte de una sociedad que sin lugar a dudas aborrece todo lo que tenga que ver con Dios y quizá más que nunca en nuestro tiempo. Así todo, el Señor ha orado, Jesucristo ora allí, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces, hermanos, en este sentido, la iglesia, nosotros, vivimos en un tiempo de exilio mientras esperamos que se cumpla el tiempo para regresar a la casa del Padre, donde real y verdaderamente viviremos en plenitud, como una nueva, santa y completa humanidad. La palabra exilio en ningún caso denota algo positivo o algo deseable. De hecho,
siempre que nosotros pensamos y recibimos de alguna manera testimonios de personas que han vivido en el exilio, son cosas tristes, ¿ya? Pero el Señor, en su soberana, justa y perfecta voluntad, quiso someter a su propio pueblo en el pasado a vivir exiliados. Hoy, con algunos matices, vemos algo no muy diferente. Es verdad que no hay un imperio o no hay un gobierno humano que nos someta como sucedió con Judá o Israel también después. Pero sí vamos a estar de acuerdo en que el poderío de la cultura secularizada, de la cultura idólatra, cada vez cobra mayor fuerza y se levanta amenazante contra la esposa de Cristo, contra la iglesia. Entonces tenemos que mirar también este texto desde esa perspectiva y ir aplicándolo a nosotros hoy día. Veamos qué esperaba, qué pensaba y qué esperaba Judá en tiempos del exilio. ¿Cuál sería el anhelo de ellos en situaciones como esas que estaban viviendo? Ciertamente, ellos querían salir de allí. Ellos no querían seguir viviendo exiliados. Ellos querían volver a Jerusalén, querían volver a la tierra de Judá, instalarse en sus antiguos campos, cultivar su propia tierra, gozar de la bendición de Dios cosechando sus propias parras, sus propias uvas, el producto de la higuera, el producto de los olivos. Eso es lo que anhelaban. Hay muchos salmos que hablan de aquello. ¿No es cierto? En los cánticos de los peregrinos hablan también de ese anhelo de volver a su tierra. Y eso es lo que deseaban. Eso es lo que había en el corazón de ellos y es algo natural y algo lícito. ¿Qué es lo que sucedió? Que falsos profetas se levantaron en medio del pueblo predicando justamente lo que ellos querían oír. Insisto, algo que es lícito, algo que es natural y es bueno anhelar, volver en este caso ellos a su tierra. Y ellos decían algo como lo siguiente. ¿Qué profetizaban estos falsos profetas? No se preocupen, al cabo de un par de años estaremos de vuelta. Nuestro rey será restaurado en su trono y todo volverá a la normalidad. Es una profecía, podríamos decir, muy atractiva de tomar y de proclamarle, incluso seguir contando lo mismo, ¿ya? Pero esta era una profecía falsa. Esto era una profecía de hombres que el Señor nos había enviado. Pero también tenemos que hacernos ahora una pregunta a nosotros. ¿Acaso no es el anhelo de la iglesia hoy día algo similar? El poder vivir muy tranquilamente, sin oposición, que podamos levantarnos cada día, ser escuchados y tomados como ejemplo que debemos ser sin lugar a dudas dentro de la sociedad, o en el mejor de los casos que mañana mismo vuelva el Señor y restaure por completo todas las cosas y podamos vivir en los anhelados cielos y tierra nueva? Claro que sí. Muchos, si no todos, hoy día esperamos eso. Esperamos que el Señor vuelva y anhelamos que el Señor vuelva. Pero tenemos que preguntarnos, y aquí pasamos al segundo punto, ¿cuáles son los planes del Señor? Y los planes del Señor tenemos que descubrirlos o vislumbrarlos en la misma Escritura. Nadie más y nada más que su palabra revelada nos puede dar esta respuesta. Ante el anhelo de salir de Babilonia y los falsos mensajes de estos profetas inescrupulosos, el Señor envía su palabra por medio de Jeremías, indicando lo que tenían que hacer. Pero Jeremías, o sea, Dios hablando por Jeremías, no fue esto, no les dijo, huyan, yo los voy a respaldar, yo cuidaré de ustedes mientras lo hacen. No fue esa la profecía de Jeremías, no fue esa la palabra del Señor, sino que esta, construyan casas. ¿Aló? ¿Me escuchan? Ahí Ahí sí, sí, ya. parece, me habían silenciado por error. Bueno, entonces, lo que el Señor, a través del profeta Jeremías, les dijo era algo totalmente distinto a lo que ellos anhelaban. Les dijo, construyan casas y habítenlas, planten huertos y coman de su fruto.
cásense y tengan hijos e hijas, y casen a sus hijos e hijas para que a su vez ellos le den nietos. Multiplíquense allá y no disminuyan. Esto le estaba diciendo a los que estaban en el exilio que tenían que hacer. Y sin lugar a dudas que esto parece absurdo ante esta otra profecía que decía, ustedes van a volver luego, no se preocupen, el Señor los va a sacar de aquí. Parece, como les digo, algo absurdo. Sin embargo, el Señor aclara más adelante en el texto, y compartí con ustedes, específicamente en el verso 11, algo que iba aparejada con esta profecía, o era parte de la misma profecía y que trae mucha esperanza. El verso 11 dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Ciertamente, hermanos, los planes del Señor o los caminos del Señor, los pensamientos de Él son mucho más altos y mejores que los nuestros. Por esto, no podemos perder de vista la intención del Señor para con las naciones de todo el mundo, usando para ello a su propio pueblo elegido. En Génesis 22:18, recordemos lo que le dice a Abraham en esta promesa del Señor. Todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. Aquí, ciertamente, Babilonia era parte de aquellas naciones donde el pueblo de Dios debía llevar bendición y debía ser canal de bendición de Dios. Ahora, ¿cómo debían serlo? Esa es la pregunta también. ¿Cómo debían hacer esto? Debían prosperar en todo sentido allí donde estaban exiliados, en esa tierra extraña. El verso 7 dice, además, busquen el bienestar de la ciudad donde los he deportado y pidan al Señor por ella, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. Aquí tenemos que recordar otra vez lo que nosotros aprendimos en el libro de Daniel, y específicamente del testimonio de Daniel y sus amigos. Así quizás muchos otros jóvenes como ellos procuraron el bienestar de Babilonia, el bienestar de la ciudad donde eran deportados. De hecho, sabemos que sirvieron en lugares de un poder político y administrativo de Babilonia. ¿No es acaso, hermanos, lo mismo que nuestro Señor Jesucristo busca hacer y promover con la iglesia cuando nos dice, ustedes son sal de la tierra o ustedes son luz en el mundo? ¿Que una ciudad en un monte no se puede esconder? ¿Acaso el bienestar de las ciudades donde nosotros vivimos no depende de nosotros? ¿A qué me refiero con esto? En el sentido de que el clamor al Señor por la ciudad, el orar al Señor por la ciudad y también trabajar en las distintas esferas o ámbitos que allí se dan y se van desarrollando, ¿no depende de nosotros? ¿A quién escucha a Dios sino a los suyos? Nuestras oraciones, por ejemplo, por la ciudad donde estamos, donde trabajamos, ¿a quién escucha a Dios? ¿A cualquier? No, es a la iglesia, es a los suyos. Recordemos la exhortación que hace el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, cuando le escribe a Timoteo en su primera carta. Y le dice, así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracia por todos, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Entonces, ¿qué podemos hacer por la ciudad donde vivimos? Esa es una pregunta clave también. ¿Qué podemos hacer hoy día? Ciertamente, hermanos, podemos y debemos trabajar por ella o por ellas, por las ciudades donde vivimos. Debemos trabajar en ellas para honrar a Dios, para buscar el beneficio de todos los que viven allí, encarnando el Evangelio y también predicándolo. También debemos orar por quienes nos gobiernan. Pero hay algo muy importante que tiene que ir a la par con esto y que tiene que ver con nuestras propias familias, que tiene que ver con las próximas generaciones. Y es lo que les invito a meditar y a reflexionar en el tercer punto.
Y es, hermanos, que tenemos herederos. A veces esto se nos olvida. Nuestros hijos son a quienes vamos a heredar no solo los bienes materiales, muchos o pocos, con los que hemos sido bendecidos, sino que también vamos a heredar fe, débil o fuerte. Un evangelio bien entendido o un evangelio distorsionado. Y esto es clave. En Babilonia, como recordamos, hubo ejemplos extraordinarios de servicio en una cultura y en una ciudad totalmente extraños por parte de hijos del Señor que, sin embargo, se entregaron con ímpetu por el bienestar de la ciudad, por el bienestar del imperio, por el bienestar de quienes estaban de alguna manera sobre ellos y aprisionándolos. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Ellos alumbraron y ellos salaron, pero no transaron con la idolatría y prácticas paganas. Ese es el testimonio que vemos en Daniel y que vemos en sus amigos. Es justamente lo que quería Dios con respecto al tipo de vida de sus hijos en aquel tiempo. Y es exactamente lo mismo que quiere Dios para la iglesia hoy día. Ahora, para eso se necesita algo fundamental y algo que, con los cuales, que son cosas que nos cuestan a nosotros. Y eso es obediencia y fidelidad. El texto de Jeremías implica, que leímos ahora, ¿no es cierto?, que compartí con ustedes, implica eso, obediencia y fidelidad. Es lo que mostró Daniel, es lo que mostraron sus amigos, obediencia y fidelidad. Fíjense en lo que nos recuerda mucho antes, en el relato del Génesis, en el capítulo 18, los versos 18 y 19, a propósito de la promesa hecha a Abraham y a su descendencia, y con ellos a las naciones en el mundo. Es un hecho, dice allí el Señor, es un hecho que Abraham se convertirá en una nación grande y poderosa, y en él serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Yo lo he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia. ¿Con qué fin? Parece que fui silenciado otra vez. ¿Me escuchan? Escuchamos, Jan. Ya. Sigue. Entonces, repito, Génesis 18 y 19. Es un hecho que Abraham se convertirá en una nación grande y poderosa, y en él serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Yo lo he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia, a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. Así el Señor cumplirá lo que se le ha prometido. No sé si con este texto, hermanos, ustedes logran darse cuenta de que una condición para que Abraham y su descendencia fueran bendición a las naciones es la instrucción de sus hijos y de la familia. Y aquí en el contexto del Antiguo Testamento y del Génesis, habla de hijos y familia, apuntando también incluso a los esclavos o a los siervos que podían estar allí. Entonces, esto es muy interesante y es muy desafiante también. ¿Por qué? Porque hay podríamos decir, un requisito, una condición para que la bendición de Abraham fuese o llegase a todas las naciones. Y es que Abraham fuera fiel, o como dijimos, fuera obediente y fiel en esto, en la instrucción a sus propios hijos, en la instrucción a la familia. Pregunta: ¿crees que el Señor te eligió a ti, hombre, padre de familia, para algo distinto respecto de la responsabilidad que le entregó a Abraham para con la familia, para con sus hijos? ¿Y crees tú, esposa de ese hombre, que Dios también te puso a tu lado, a tu marido, para algo distinto, de apoyarlo, de sostenerlo en su liderazgo, de tal manera que él pueda cumplir fielmente con ese mandato del Señor? Y con esto no estoy diciendo aquí que estamos dejando de lado
todo lo que significa el disfrute santo en el matrimonio, la compañía entre esposos, o la compañía y el disfrute de los hijos. No, no estoy hablando de que eso no hay que tomarlo en cuenta, sino que voy al fondo, para lo que hemos sido llamados, porque no tenemos en ese sentido, una invitación, una exhortación distinta a la que tuvo Abraham. Tenemos exactamente la misma. Sin embargo, la ausencia de esa instrucción fiel de nuestra familia, de nuestros herederos, hará que ellos estén lejos el día de mañana de ser hombres o ser mujeres fieles al Evangelio. Y si esto es así, en vez de que ellos busquen el bienestar de la ciudad, sucederá que se dejarán permear por la cultura idólatra y van a seguir la corriente del mundo. Van a seguir la corriente idólatra y no van a ser de bendición, no van a ser luz y tampoco van a ser sal. Un misiólogo y misionero que se llama Stephen Wright, en su libro Hacia un equilibrio en las misiones mundiales, que por providencia del Señor llegó a mí a través de un hermano y amigo en el Día del Pastor, y lo empecé a leer al tiro, y me ha servido mucho, y me sirvió mucho en este caso, en este mensaje. Dice lo siguiente él: la cultura moderna se resiste al mensaje del Evangelio, y los cristianos se identifican demasiado fácil con la cultura occidental contemporánea y pierden así la capacidad de ser críticos a la luz del Evangelio. Nos guiamos cada vez menos por los principios cristianos y cada vez más por los valores seculares e incluso paganos. Y esto es un problema, y es un problema que hemos estado viendo que cada vez más crece. Y por eso digo que es muy similar, como reflexionábamos hace un momento atrás, el exilio babilónico, el exilio que tuvo Judá en Babilonia con toda la presión cultural, toda la presión idólatra, esa religión, ¿no es cierto?, pagana, y lo que vivimos hoy día como iglesia. Es algo muy similar en ese sentido. Hace un par de meses, no años, hace un par de meses terminamos de estudiar el texto Una luz a las naciones, del doctor Michael Gohin, ese estudio que teníamos los días jueves. Y aprendíamos allí que el pueblo de Dios, la iglesia hoy, debe vivir como una comunidad misional. Y es lo que el Señor también pretendía con Judá en Babilonia. Y lo que pretende con nosotros en Puente Alto, lo que pretende con nosotros en San Fernando, o donde el Señor plante allí su iglesia. Para eso se necesita familias instruidas en el Evangelio y que vivan el Evangelio. En el libro Una luz a las naciones, el profesor Gohin cita la Escritura para luego entregar una reflexión, y cita allí Deuteronomio 4, 9 al 10, que dice: pero tengan cuidado, presten atención y no olviden las cosas que han visto sus ojos, ni las aparten de su corazón mientras vivan. Cuénteselas a sus hijos y a sus nietos. El día que ustedes estuvieron ante el Señor su Dios en Horeb, Él me dijo: convoca al pueblo para que se presente ante mí y oiga mis palabras, para que aprenda a temerme todo el tiempo que viva en la tierra y para que enseñe esto mismo a sus hijos. Citando aquí Deuteronomio 4, 9 y 10, el doctor Gohin dice: no hay comunidad misional fiel que pueda sobrevivir sin tomar en serio la tarea de instruir a la generación más joven para que sigan los caminos del Señor y encuentre otra forma de vida. Sin esa enseñanza, la generación siguiente se vuelve terriblemente vulnerable a las prácticas idolátricas de las naciones circundantes. Es interesante, hermanos, entender también que nuestros hijos no son solo los míos o los de ustedes, los que han engendrado hijos, sino son los de la comunidad completa. Allí todos somos responsables. Ciertamente va a tener mayor responsabilidad quienes son padres de familia, padres cristianos, pero también de cada miembro de la iglesia. Y esto es algo que lo recordamos cada vez que bautizamos a nuestros bebés. Cada vez que bautizamos a los bebés en la iglesia,
se hace una exhortación a la iglesia toda a comprometerse en la guía de aquel niño. Como digo, la principal responsabilidad es del papá y la mamá cuando son cristianos, o uno de los dos cuando uno es cristiano, cuando uno es parte de la iglesia, cuando uno es parte de esa comunidad. Pero aquí estamos involucrados todos. Yo puedo llegar a ser de bendición para un niño, o puedo ser una piedra de tropiezo según mi testimonio, y esto es importante en la vida de la iglesia. Entonces, recordemos también estas cuestiones que están todas entrelazadas. Recordé aquí la confesión de fe de Westminster. ¿Por qué? Porque lo que tenemos, hermanos, entre manos aquí es algo sumamente serio, es algo solemne. Nuestros herederos deben comprender a cabalidad el Evangelio para no errar el rumbo después, para que la iglesia toda incluso no hierre en el rumbo. La confesión de fe, nuestra confesión de fe, la de Westminster, nos recuerda al respecto que las iglesias, estoy parafraseando, no es exactamente, pero dice, las iglesias son más o menos puras, entre otras cosas, cuando se mantienen más cerca o más lejos del Evangelio. Por lo mismo, la iglesia en general ha sido más o menos vistosa, o ha brillado más o menos en el transcurso de la historia. Cuando la iglesia se acerca al Evangelio, cuando la iglesia permanece más cerca del Evangelio y vive el Evangelio, la iglesia brilla más. Entonces aquí cabe hacerse otra pregunta, y son de las últimas que vamos a hacer, ya estamos pronto a terminar. ¿Cómo estará hoy la sociedad viendo a la iglesia? ¿Cómo estará la sociedad mirando a la iglesia en general hoy día? Y en particular a nosotros como Iglesia Puente de Vida, ¿cómo estará la sociedad mirándonos? ¿Qué ve en nosotros? El mismo doctor Gojín, citando al profeta Jeremías en este libro Una luz a las naciones, cita Jeremías capítulo 4, 1 y 2, para después también entregar ahí una reflexión. Jeremías 4, 1 y 2 dice, Israel, si piensas volver, vuélvete a mí, afirma el Señor. Si quitas de mi vista tus ídolos abominables y no te alejas de mí, sino con fidelidad, justicia y rectitud juras por la vida del Señor, entonces en Él serán benditas las naciones y en Él se gloriarán. Entonces el doctor Gojín reflexiona y dice, la lógica de toda la sentencia que está aquí en el profeta Jeremías es sorprendente. La misión de Dios para las naciones se ve entorpecida por el continuo fracaso espiritual y ético de Israel. Pero si Israel se vuelve a su misión, es decir, ser el pueblo de Dios, adorarlo en forma exclusiva y vivir conforme a sus demandas morales, entonces Dios retoma su misión de bendecir a las naciones. Entonces, hermanos, si nosotros, como padres de familia, como adultos incluso en la iglesia, pensando en los más jóvenes, en nuestros niños, si transmitimos de manera correcta el Evangelio a las generaciones futuras, vamos a evitar distorsiones no solamente en el Evangelio, sino que distorsiones en vivir el Evangelio. Y aquí, al menos, hay dos cosas que en la historia de la iglesia, hay dos tentaciones en la historia de la iglesia que siempre se están presentando y que distorsionan la manera de vivir el Evangelio en todo tiempo. Y una de ellas, la primera, es que la comunidad del pueblo de Dios se aísle para proteger nuestras propias creencias y prácticas. Y esto es algo que la sociedad actual, la sociedad secularizada, promueve de una manera muy fuerte. ¿En qué sentido? Dentro de la sociedad secularizada hoy día se pregona que debe existir toda la libertad para las expresiones de fe, pero en el ámbito privado. Pero si esto es así, si la iglesia se deja moldear por esta manera de vivir el Evangelio, deja de ser de bendición a las naciones, porque está contraviniendo la voluntad de Dios. Nuestra fe no solamente se debe vivir en lo privado, sino que tenemos que hacerlo público, ¿ya? Y el otro tipo de tentación es identificarse tanto con la cultura en la que estamos insertos, obviamente, que no exista nada que nos distinga o que distinga a la iglesia de la cultura en donde estamos. Y ejemplos de esto
hay bastantes, pero yo quiero citar dos. En el primero, esta tentación de aislarse de la sociedad, es lo que nosotros conocemos en la historia de estas comunidades Amish, los menonitas o los cuáqueros, o también el movimiento monástico, por ejemplo, que buscó justamente eso, aislarse para poder guardar su fe y vivir su fe sin que nadie se la quitara o fueran influidos. Pero por otro lado, también en el otro extremo, esto de ser demasiado permeados por la cultura, es algo que en lo personal me preocupa muchísimo y que he visto que ha crecido en la iglesia. Y no estoy hablando de la iglesia en general, sino que en las iglesias presbiterianas, en nuestra propia denominación, y que ha crecido muchísimo. Y es la liviandad con la que se toma el vínculo del matrimonio referente a comprometerse con personas que no son hijos del Señor. Y eso, hermanos, querámoslo o no, afecta muy fuertemente a la iglesia, hasta el día de hoy. Hoy día hay generaciones de hermanos, hermanas, que se casaron con personas que no eran cristianas y sus hijos no son parte de la iglesia y sus nietos no son parte de la iglesia. Entonces, hermanos, ya concluyendo, podemos vislumbrar lo poderoso que resulta la herencia espiritual y de fe que dejemos a nuestros hijos, las generaciones que vienen y otras que ya están hoy con nosotros. Por tanto, debemos rogar al Señor que seamos fieles, que el Señor nos pueda hacer fieles, temerosos y obedientes en esto. Hagamos nuestras aquí las palabras del salmista en el Salmo 28, un salmo también de los peregrinos. Dichosos todos los que temen al Señor, los que van por sus caminos. Lo que ganes con tus manos, eso comerás. Gozarás de dicha y prosperidad en el seno de tu hogar. Tu esposa será como vid llena de uvas. Alrededor de tu mesa, tus hijos serán como vástagos de olivo. Tales son las bendiciones de los que temen al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión y veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Y el Salmo 144, el verso 12, es una hermosa estrofa de este salmo que dice: y oremos esto, hermanos, orémoslo, que nuestros hijos en su juventud crezcan como plantas frondosas, que sean nuestras hijas como columnas esculpidas para adornar un palacio. Digamos amén a esto, hermanos. Y fíjense que lo que dice ahí el Salmo 144 en el verso 12 es que nuestros hijos van a ser notorios. Nuestros hijos en su juventud crezcan como planta frondosa. Una planta frondosa se hace notar. Es algo agradable y es algo que nosotros buscamos para cobijarnos en su sombra. Pero también dice nuestras hijas como columnas esculpidas para adornar un palacio. Eso es lo que anhela el Señor, no solamente con nosotros hoy día, sino que con nuestra descendencia, con nuestra herencia, que sean notorios no para gloria de ellos mismos, sino que para gloria del Señor y para gloria de su iglesia, que es su cuerpo. Hermanos, que el Señor nos ayude y que el Señor nos bendiga, de tal manera que esta palabra la podamos meditar profundamente y podamos ponerla por obra, valientemente, con fidelidad y con obediencia. Que el Señor nos bendiga. Oremos. Señor,